Continuamos con esta entrevista con el doctor Nanfi Rodríguez, quien es pues un reconocido abogado de los tribunales del país, profesor universitario, periodista, que laboró en varios medios, dirige la Fundación Prensa y Derecho. Vamos ahora sí al paralelismo de lo que ustedes o los directores de medios por intermedio suyo como abogado pues depositaron en el Tribunal Constitucional con respecto a esta sentencia que acaba de evacuar pues el magistrado juez presidente de la Suprema Corte de Justicia. La Fundación Prensa y Derecho, conjuntamente con los directores de medios, don Miguel Franjul, Osvaldo Santana, justamente Osvaldo Santana, y el doctor Rafael Molina Morillo, interpusimos en febrero pasado un recurso de inconstitucionalidad por la vía directa, en control abstracto de constitucionalidad, contra la ley 6132, contra esos mismos artículos. ¿Cuál es, en términos del paralelismo, el interés de esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia? Como dije anteriormente, esta es una sentencia de inaplicabilidad en el caso concreto, aunque constituye un precedente jurisprudencial que va a orientar la actividad de los tribunales inferiores. Ahora bien, aclarando en ese aspecto, ¿verdad? En ese aspecto, claro que sí. Que también es bueno decir, Héctor, que no es sobre el tema de la penalidad. Exacto. Sí, de la pena de prisión o de privación de libertad por delito de palabra, es sobre el tema de la responsabilidad de los directores de medios por los juicios emitidos por terceros en sus medios de comunicación. Pero obviamente es una sentencia que constituye un precedente muy importante para la República Dominicana. Un precedente para la libertad de expresión, para el afianzamiento de la libertad de expresión en el país. Pero además allana el camino al Tribunal Constitucional para que tome su decisión, que ya va a ser una decisión que no solo va a estar referida a un caso concreto, sino que va a estar referida al tema de hacer vinculante su decisión con los demás poderes públicos. Una vez el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre este tema sobre el que se pronunció la Suprema Corte de Justicia, todos los poderes públicos deben sumisión a la decisión del Tribunal Constitucional. Esto lo que quiere decir es, por ejemplo, que ni el Congreso, después que el Tribunal Constitucional se pronunciare, ni el Congreso pudiera emitir una ley que contradiga la decisión del Tribunal Constitucional. En la situación actual, desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista institucional, a pesar del fallo de la Suprema Corte de Justicia, el Congreso pudiera emitir una ley que haga responsable de esos delitos a los directores de medios, contradiciendo lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia. Pero el fallo de entonces del tribunal sí es vinculante al propio Congreso Nacional. Al Congreso Nacional, a todos los poderes públicos, al Poder Judicial, tanto así que si en el futuro se diera una decisión de un órgano del Poder Judicial, de un tribunal del Poder Judicial, que contradiga la decisión del Tribunal Constitucional, esa es una de las causales para ejercer el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales que contempla la ley del Tribunal Constitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional sí establece en firme una doctrina, una jurisprudencia que es vinculante, un mandato que es vinculante a todos los poderes públicos. Claro, lo deseable es, Héctor, que esta decisión de la Suprema Corte de Justicia se constituya en un paradigma para los poderes públicos, porque es una decisión de avanzada que propende a afianzar las libertades públicas en la República Dominicana. Pero sin duda que esta decisión allana el camino en la decisión que tendrá que tomar en un plazo relativamente corto el Tribunal Constitucional. Ustedes atacaron la parte de las penas también. Sí, es un solo recurso. El recurso ante el Tribunal Constitucional contempla la impugnación de los artículos 46 y 47 por la responsabilidad penal de los directores de medios por el hecho de terceros, así como el tema de las penalidades de la privación de libertad por delito de palabra, que es un tema fundamental. El problema de la actividad de los medios de comunicación
y de quienes hacen opinión pública no es que ejerzan un derecho con características absolutas. En el sistema de derecho no hay derechos absolutos, sino que por la relevancia de la actividad de los medios de comunicación, por el papel que desempeñan en la democracia como entes de contestación al poder, como entes de equilibrio al poder, necesitan una especial protección en su discurso, porque es un discurso que regularmente está relacionado con la contienda política o está relacionado con la denuncia sobre la corrupción administrativa. Entonces, lo que se ha dicho es, si existen penas de privación de libertad, se produce un efecto inhibitorio en la opinión pública, una especie de retracción de la opinión pública. Han dicho los norteamericanos un chilling effect. Lo deseable es que quien sienta lesionado su derecho al honor o cualquier otro derecho que se contrapese frente al derecho a la información, se provea por la justicia civil para evitar ese efecto de retracción, ese efecto de inhibición en la opinión pública. De manera que nosotros creemos que el Tribunal Constitucional tiene un excelente escenario con esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Y pongamos un caso, si usted que fue redactor, si en el caso de la especie de ahora en adelante dice, bueno, por este precedente de la Suprema, en vez de ser al director, yo someto al periodista redactor y a la persona que dio la declaración. No podría haber una brecha por ahí entonces el periodista, el reportero, el redactor estar también expuestos a esta demanda o esta sentencia podría cubrirlo en este caso. Tú sabes que la aplicación de la justicia no está referida exclusivamente y de manera taxativa al texto de la ley, sino que hay una serie de interpretaciones que se van a dar sobre la doctrina y sobre la jurisprudencia que se ha producido sobre los temas. En esa materia que tú dices, que es una materia muy sensible, el Tribunal Constitucional norteamericano, el Tribunal Supremo, que ejerce como Tribunal Constitucional, ha desarrollado una doctrina orientadora que ha servido incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo que se hace es que el juez tiene la obligación de constatar si el periodista en su labor profesional de vehicular información ha tenido lo que se llama real malicia, si ha contribuido de manera maliciosa con el tercero que emite el juicio e intencionada para producir el perjuicio. Es decir, hay un punto muy sensible y yo diría también que un hilo casi imperceptible en esto. Requiere de una técnica jurídica muy delicada que nosotros aspiramos a que los tribunales de justicia del país vayan madurando institucionalmente y comprendiendo una materia que hasta el día de hoy yo diría que los dominicanos nos estamos desayunando, porque ahora es cuando la gente empieza a despertarse respecto de este tipo, del valor que tienen este tipo de derechos y de reclamarlo en la justicia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, pero en conclusión definitiva, ¿usted cree que ha sido un triunfo de la libertad de expresión? Excelente. Pienso que es un fallo sin precedentes, es un fallo importantísimo para el sistema de derecho en la República Dominicana, no solamente para los periodistas. Lo que vamos a ver es que esta institución se va a fortalecer y el periodismo en República Dominicana va a realizar una función de fiscalización más expedita, más eficaz, porque tradicionalmente los directores de periódicos, los directores de medios, incluso de medios electrónicos, siempre tenían la aprehensión de ser arrastrados por unas afirmaciones de las que no eran autores. Hoy día lo que se ha hecho es un acto de justicia social que nosotros aspiramos sea replicado ya de manera general en el Tribunal Constitucional. Bueno. Antes de terminar, Héctor, yo quisiera hacer un llamamiento, hablando justamente sobre el tema de las libertades públicas, hacer un llamamiento vehemente a la sociedad dominicana y especialmente al Senado de la República respecto de un tema que es vinculante con este. Por más de 15 años la República Dominicana ha anhelado tener la institución del defensor del pueblo y se han dado debates y procesos de transparencia, de selección, de evaluación de alrededor de 200 personas. La Cámara de Diputados ya sometió la terna
y el Senado en los próximos 30 días, de acuerdo al procedimiento constitucional, tendrá que abocarse a designar al defensor del pueblo, a sus suplentes y a sus adjuntos. En las últimas horas se han manifestado muchas preocupaciones por la inclusión de personas que no cumplen con el voto constitucional para optar por esa posición, por el hecho de que no pasaron por todo el proceso de transparencia y de selección y evaluación que hizo la Cámara de Diputados por 1 año y medio. Nosotros apelamos a la ecuanimidad del presidente del Senado para que la selección del defensor del pueblo se haga con la mayor transparencia posible, sobre todo porque es un órgano que está llamado a fiscalizar los poderes públicos en la República Dominicana. Hay 2 órganos que son supraconstitucionales en nuestro país, en términos de la estructura de los poderes públicos, que es el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, que están llamados a tutelar los derechos de los ciudadanos. Entonces, esos órganos tienen que surgir con la suficiente fortaleza y con la suficiente transparencia y acreditación institucional. De manera que la contaminación con políticos activos o con personas que no han cumplido con el voto de evaluarse en un proceso transparente en la Cámara de Diputados puede afectar la credibilidad del proceso de designación del defensor del pueblo, y por eso hacemos este llamamiento al presidente del Senado, el doctor Reinaldo Pared Pérez, para que los procedimientos se observen. El defensor del pueblo es una garantía institucional de derecho en la República Dominicana. No puede surgir nati muerto, no puede surgir descreído en la opinión pública. Requiere tener credibilidad, y esa credibilidad se lo va a dar su propio proceso de selección, como pasó, por ejemplo, con los jueces de las altas cortes, del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué esta decisión de la Suprema Corte de Justicia tiene este asidero, tiene esta fundamentación, esta acogida en la opinión pública? Porque los jueces de ese tribunal fueron escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura en un proceso transparente que el país vio. Ojalá que ese proceso sea el que se replique para la selección del defensor del pueblo y sus ayudantes. ¿Cómo no? Caso Indotel, usted también pues viajó a la rotonda de la 27, al Palo de la Bandera nuevamente, por allá donde está el edificio del Tribunal Constitucional de Inespre, que aspiramos y apelamos a que el presidente Medina pues pronto pues facilite los recursos para que ese tribunal pues tenga su templo, ¿verdad? Tenga su institución como Dios manda, porque es un chiquero que están ahí. Esto fue una disgregación. Entonces usted con la parte de Indotel, usted recurrió, se está esperando que una disposición en cuanto a las escuchas telefónicas, usted dice que transgrede la Constitución de la República. Mira, Héctor, a raíz de la Constitución del año 2010, en la Fundación Prensa y Derecho, sus cuerpos académicos nos hemos abocado a hacer un ejercicio de compatibilidad del corpus juris, es decir, del cuerpo de leyes de la República Dominicana con la Constitución. Y lo que hemos ido determinando es que hay varias leyes, vienen más cosas, hay varias leyes que son incompatibles con esa Constitución, y en virtud del principio de supremacía de la Constitución no pueden haber normas que sean antinómicas con la Constitución. Todas tienen que estar alineadas en la Constitución de la República. En ese quehacer académico hemos encontrado que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones ha emitido un reglamento, el 8611, que autoriza a las autoridades investigativas a acceder de manera directa y sin orden previa de juez en unos archivos de hasta 2 años de las comunicaciones de los ciudadanos que contienen todos los accesos, todas las conexiones y todos los tránsitos. ¿Qué es esto en el lenguaje común? Se refiere esencialmente a unos archivos que contienen los números telefónicos, las identidades de las personas que hablan, la frecuencia con que hablan, el tiempo con que hablan. A nuestro juicio, y de acuerdo a la doctrina desarrollada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el derecho al secreto de las comunicaciones se expande ya no solamente sobre el contenido de lo que se habla, sino sobre todo ese proceso instrumental,
todo ese proceso estructural de comunicación. Porque es que perfectamente, mediante la determinación de con quién tú hablas, el tiempo con que hablas, la identidad subjetiva de con quién hablas, eso puede configurar un perfil tuyo y develar tu intimidad. O cuando una persona, yo siempre he puesto en estos días en los medios de comunicación, he puesto el caso, por ejemplo, de un tema tabú en República Dominicana, la preferencia o la elección sexual. Hay en otros países, lo que hemos estado viendo es que esto se ha ido abriendo, y hay países tan machistas como México, en que ya el matrimonio homosexual se ha legalizado. Y ha pasado en Uruguay, y ha pasado en Argentina, y ha pasado en varios estados de Estados Unidos, y ha pasado en España. Pero en República Dominicana tenemos una tradición conservadora respecto de la institución del matrimonio. ¿Qué pasa con eso? Una persona puede tener una elección de esa orientación. El hecho de que acceda frecuentemente a una página de internet de esos grupos de elección sexual, y el hecho de que la autoridad policial pueda acceder a su vez a sus comunicaciones, permite perfectamente identificar cuál es su preferencia sexual. Pero pasa también con el tema ideológico o con el tema religioso. Pero en eso viola su intimidad. Viola su intimidad porque el principio básico que gobierna el tema de la intimidad en nuestra Constitución es el principio de reserva jurisdiccional o exclusión y exclusividad jurisdiccional. Esto es, para cualquier intervención, un juez tiene que moderar la petición de la autoridad investigativa para ver si hay una cosa importante en esto, para ver si hay un caso concreto. Porque no puede haber una presunción general de actividad delictiva en el ciudadano que abra los archivos de comunicación de los ciudadanos sobre el presupuesto de la imaginación de los investigadores. ¿Cómo no? Se requiere que haya un caso concreto y que en ese caso concreto un juez pues autorice esa intervención, porque el acto de intromisión en la privacidad de una persona es un acto grave, bastante grave. ¿Cómo no? En definitiva y en conclusión, lo que ustedes plantean como fundación, yo no te digo que no haga la investigación, ahora yo te digo, yo lo que quiero es que ajustándose a la Constitución sea el juez que sopese y que te autorice a tú hacer la investigación. Esos archivos existen en toda parte del mundo. Si las telecomunicaciones no pueden existir sin que quede el mecanismo de rastrear la actividad de las personas que usan las telecomunicaciones. Eso es normal. El principio es que para que esa intervención se dé, se tiene que dar sobre la orden de un juez. En República Dominicana, a raíz de la reforma procesal penal del 2004, se instituyó la jurisdicción del juez de atención permanente. Son unos jueces, tú lo sabes muy bien, sí, que están prácticamente las 24 horas al servicio de los investigadores. Los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana. Basta y sobra que casi administrativamente la autoridad investigativa le pide a ese juez, déjeme intervenir que estoy haciendo una investigación, este número de teléfono o esta página de internet. Y eso opera con normalidad y de manera expedita. No hay razón para entonces desmontar todo el sistema de garantías institucionales y jurisdiccionales que establece la Constitución de la República a favor de los ciudadanos. Esto es importante, Héctor, porque yo me encuentro con mis alumnos en la universidad, incluso con algunos jueces que me dicen, pero doctor, si aquí eso se hace como comer arroz y habichuela, ¿cuál es su afán en ir al Tribunal Constitucional? Aquí hay gente que vive del espionaje, que vive del pinchaje de teléfonos y el tema del hackeo, y los políticos lo usan mucho. Eso es verdad. El tema es que ni debemos aceptar pasivamente esa práctica, que es una práctica execrable y aberrante, perversa, que afecta el desarrollo de la personalidad, porque lo que pasa es que la gente entonces se inhibe en lo que piensa, en lo que dice, y la gente para desarrollar su personalidad necesita manifestarse libremente. Pero tampoco podemos permitir desmontar todo el sistema de garantías institucionales, porque en el momento en que una persona está siendo afectada por un proceso de espionaje o de hackeo, tiene las potestades procesales de acudir a la justicia a una garantía tutelar, a un derecho de amparo para hacer cesar esa intervención ilegítima.
de reclamar daños y perjuicios y hasta de reclamar la persecución penal, porque en esa materia, en nuestro país, la ley 2497 establece sanciones y el propio código civil en materia civil. Entonces, si tú desmontas todo ese entramado jurisdiccional y todo ese entramado legal para dar paso a la intervención administrativa de la autoridad investigadora mediante un reglamento del Indotel, ejerciendo unas potestades administrativas, entonces el ciudadano no va a tener la manera de defenderse, de reclamar esa tutela o de reclamar el cese de esa intromisión. Así es, así es. Le agradezco, doctor, su participación. Muchísimas gracias. Esto último, todo el mundo tiene que ver lo que hoy por ti, mañana por mí. Esto es para proteger a todo el mundo, ¿verdad? Usted hoy, porque esté en esa autoridad, no crea que eso mañana usted no pueda ser víctima de esto. O sea que yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Muchísimas gracias. Y bueno, siempre usted tendrá que estar en este y en otros medios ayudándonos a entender todos estos temas que tenemos un mundo por delante, sobre todo en materia de garantías de derechos constitucionales, de garantías de derechos individuales y todo esto. Y entonces, qué bueno que lo tenemos a usted. Me honra mucho su amistad, Héctor, y además saber que tengo la doble condición o la triple condición de amigo, abogado y periodista con usted. Así es, así. Para mí es un verdadero prestigio y honor. Muchísimas gracias. Bien, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa De Agenda. Hasta entonces.